Capítulo 6. El cuaderno que tenía en las manos no podía abrirse. Desde fuera, se veía claramente que el cuaderno que tenía en las manos contenía páginas. Todo lo que tenía que hacer era levantar las manos para pasar las páginas y así poder leer el libro. Pero Jason, que sostenía el cuaderno, tenía la sensación de tener en sus manos un objeto artesanal tallado en madera, cuyas páginas eran como el fruto del virtuosismo de un hábil artesano. Y cuando uno iba a abrir el libro, se topaba inmediatamente con una burla despiadada. Jason no era alguien que se rindiera fácilmente. Rabieta. Después de respirar profundamente otra vez, Jason volvió a hacer fuerza con las manos. Esta vez, no pasó las páginas con naturalidad, sino que hizo un esfuerzo real. Al instante, en los brazos de Jason se vieron líneas angulares claras y definidas que sobresalían de los músculos. Pero el cuaderno permaneció inmóvil. Después de unos segundos, Jason, que seguía ejerciendo fuerza, empezó a sentir que los músculos de su brazo temblaban. Pero lo más importante es que las vagas punzadas de dolor en el pecho le decían que, si no quería que sus heridas empeoraran, era mejor que parara. Pensando en la terrible situación en la que se encontraba, Jason se detuvo inmediatamente, pero lanzó una mirada sospechosa e incierta al cuaderno que tenía en la mano. ¿Esta máquina funciona? ¿O el lado misterioso? Jason especuló. Al pensar en esto último, el rostro de Jason, que estaba oculto tras la máscara de hockey sobre hielo, tembló momentáneamente. En una ocasión, Jason había pasado mucho tiempo buscando el lado misterioso, pero no había servido de nada. Esto le había hecho sentir que el lado misterioso no era más que un rumor o un lugar creado por la imaginación de algunas personas. Pero en ese momento, el tipo de eventos secundarios misteriosos que encontró en su sesión le hicieron comprender que nunca antes se había encontrado con eventos secundarios tan misteriosos, porque siempre había estado en el Distrito 16, donde lo mantenían a salvo. O, para ser más precisos, no estaba a la altura, por lo tanto, simplemente no había forma de que pudiera estar involucrado en misteriosos eventos secundarios. ¿Pero ahora? Incluso si no deseaba encontrarse con eventos secundarios tan misteriosos, aún así estos le llegarían en rápida sucesión. Porque ya estaba en el juego. Jason no pudo evitar suspirar mientras colocaba suavemente el cuaderno en la caja de madera. Del lado misterioso, aparte de lo que acababa de experimentar, realmente no sabía nada más. Pero nunca sería malo tomar precauciones. Por eso, evitó la gasa que estaba manchada con su sangre. Según lo que sabía, en su ciudad natal existían leyendas del lado misterioso que mostraban cómo las personas podían controlar la vida y la muerte de otros obteniendo un poco de su sangre. O incluso había ejemplos en los que no se necesitaba sangre fresca. Bastaba con saber el nombre de la persona a la que se dirigía. Esto hizo que Jason, que acababa de descubrir estos misteriosos acontecimientos secundarios, se estremeciera de miedo. Inmediatamente. Jason. Mi nombre es Jason. Jason utilizó este método para advertirse a sí mismo de que ya tenía un sentido de identidad sin precedentes para este nombre. Luego, al mismo tiempo, ocultó en secreto el nombre, Chen Hie, en lo más profundo de su corazón. Para una persona promedio, podría parecer que está haciendo una montaña de un grano de arena. Pero en un ambiente tan desconocido, todo esto era en realidad muy normal para Jason, quien casi fue perseguido hasta un estado de paranoia. Tan común, porque era algo a lo que se había acostumbrado. La ciudad sin sueño lo había acostumbrado a tener que enfrentarse siempre al peligro. En una ocasión, vio a alguien doblar en una esquina y terminar gravemente herido por todas partes. También vio a alguien que acababa de comprar pan en una tienda y de repente empezó a echar espuma por la boca y a caer al suelo convulsionando. Y esto sucedió cuando esa persona estaba comiendo el pan que acababa de comprar mientras caminaba por la calle. Todos estos eran acontecimientos cotidianos que eran normales en Sleepless City. Entonces, ¿qué pasa con los misteriosos acontecimientos cotidianos que eran incluso más extraños que los acontecimientos cotidianos normales aquí? Rabieta. Jason respiró profundamente para reprimir el miedo que sentía en su corazón. Miró la pantalla, que mostraba 3 figuras. Armados con pistolas, se turnaron para cubrirse unos a otros mientras se dirigían hacia el número 19. En el Distrito 26 nunca faltaron 2 tipos de personas. Aquellos que eran tímidos como ratones. Aquellos que fueron audaces y temerarios. Este último superó con creces al primero. Pero bajo una premisa particular, el primero se transformaría completamente en el segundo. Eso fue.
A pescar en río revuelto. ¿Qué podría ser más adecuado que Teo Street en este preciso momento para pescar en río revuelto? Disparos, fuego, cadáveres. Todo esto hizo que los aborígenes de esta ciudad acudieran en masa, como buitres en busca de comida. Jason podía estar seguro de que este era solo el primer grupo y que había más personas observando en la oscuridad, incluido el objetivo real que el VIP realmente estaba esperando, quien también era muy probable que estuviera entre ellos. Peor aún, estos tres podrían ser simplemente peones que la otra parte había dejado de lado desde el principio. Una metralleta y 2 pistolas. Se movieron en estrecha colaboración, existe una gran posibilidad de que tengan granadas encima. No hay posibilidad de ganar en un combate frontal. Tengo que poner algunas trampas. Pero incluso si hay trampas, dado que la otra parte está muy bien entrenada, estas trampas solo lograrían el mayor efecto la primera vez. Jason frunció el ceño detrás de su máscara de hockey sobre hielo mientras sus manos agarraban involuntariamente el mango de la metralleta UZ. El frío mango de la pistola solo le daba una pequeña sensación de seguridad, pero la herida en el pecho le provocaba punzadas de dolor que le permitían comprender que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Un pequeño descuido podría significar la muerte. Bajo la amenaza de muerte, los ojos de Jason estaban pegados al monitor, mientras pensaba en cómo debía lidiar con su enemigo. No vio que el cuaderno sobre la caja de madera se movía sin hacer ruido. Poco a poco, se fue moviendo hacia donde estaba la gasa manchada de sangre. La sangre fue rápidamente succionada y absorbida por el cuaderno. En ese momento, como si sintiera algo en su corazón, Jason de repente se dio la vuelta. Cuando vio el cuaderno cubierto por la gasa, se levantó de inmediato y corrió hacia él, queriendo abrirlo. Pero, justo cuando sus dedos tocaron el cuaderno, de repente se desmayó. Como si le hubieran dado un golpe fuerte en la nuca, Jason se tambaleó hacia atrás 1 o 2 pasos. Apretó los dientes mientras luchaba por mantenerse en pie y no caer al suelo. Pero el mareo era simplemente imparable y al instante ahogó a Jason en su interior. Al momento siguiente, Jason cayó hacia atrás, pero no cayó al suelo. Cayó en un recipiente de metal. Y cuando se preparó una vez más y se puso de pie, se dio cuenta de que el recipiente de metal debajo de sus pies era un plato. Un plato de plata. Y a cada lado del plato, había un tenedor y un cuchillo, ambos hechos del mismo metal plateado que el plato. ¿Me están poniendo en bandeja? ¿Una comida servida en un plato? Esta escena repentina le provocó un miedo inexplicable a Jason. Subconscientemente, quería bajarse del plato, pero había una fuerza intangible que lo ataba al plato. Entonces, ese cuaderno marrón oscuro flotó y apareció frente a él. Hace apenas un rato, no había forma de poder abrir el cuaderno y nadie sabía exactamente cuándo lo habían abierto. Con solo dar vuelta a la portada se revelaría la página del título. Esta página estaba llena de palabras. ¿Me viste reír? En realidad, abrí la boca muchísimo solo porque tenía hambre. Recuerde, los modales en la mesa. Jason no estaba familiarizado con esas palabras, pero podía entender lo que significaban. Lo siguiente que ocurrió fue que el cuaderno, que se abrió, voló por encima de la cabeza de Jason en algún lugar fuera de su línea de visión. Después de perder el refugio del portátil, una silla de respaldo alto apareció dentro del campo de visión de Jason. No tenía ningún tallado adicional, pero con su sola presencia se podía percibir una sensación de simplicidad primitiva. Al mismo tiempo, una figura que surgió completamente de la oscuridad comenzó a aparecer en la silla de respaldo alto. El sonido de la saliva al tragar resonó en los oídos de Jason. Aquella sombra oscura extendió ambas manos para tomar el cuchillo y el tenedor. Realmente me convertiré en comida. La verdad de la situación que se avecinaba hizo que Jason se resistiera violentamente. Aunque todavía no podía moverse en absoluto, su subconsciente no estaba atado. Su alma gritaba: no quiero morir. Vivir. Quiero vivir. No quiero que me traten como comida. Esa voz incesante y aguda resonó dentro de esa alma especial. Zumbido. 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 Una y otra vez, los ecos resonantes provocaron zumbidos en la mente de Jason. Fue la resonancia más profunda que quedó impresa en el alma. El talento llamado depredador apareció en la retina de Jason. Latía violentamente, brillando y destellando como la brillante luz de las estrellas. Bajo la luz de las estrellas, empezaron a aparecer imágenes que se conectaban y se fusionaban en una sola, como si toda la Vía Láctea se elevara hacia el cielo.
Eso fue. Se estaban reuniendo grandes multitudes de personas. Vestidas con pieles de animales, gritaban y perseguían a un monstruo que era extremadamente grande. Realmente no era una exageración comparar su tamaño con la distancia entre el cielo y la tierra. Todos eran más pequeños que los dedos de los pies de este monstruo. Pero nadie se inmutó. Querían vivir. Por el bien de la supervivencia. Tuvieron que comer. Cuando las rocas chocaron, aparecieron llamas ardientes. El alto y corpulento líder levantó leña que iluminó la oscuridad. Las llamas chocaron con el monstruo y una fragancia sin precedentes invadió el campo de batalla. Se oían rugidos de los tiempos antiguos mientras la gente gritaba. Comer. Come. Come. Los sonidos rugientes pasaron de altos y fuertes a bajos y suaves. Luego, de bajo y suave, se convirtieron en meros murmullos y susurros. Esos susurros salieron de la boca de Jason. Come, come, come. El hambre ardiente empezó a extenderse desde su estómago. Hambriento. ¿Qué hambre? Quiero comer. Quiero comer. Gorgoteo. 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 Los gruñidos de su estómago cubrieron los sonidos de la sombra oscura tragando saliva. Una vez, 2 veces y luego 3 veces. Cuando los gruñidos de su hambre convergieron en uno solo, el sonido resultante fue como un trueno. La sombra oscura, que estaba a punto de sostener el tenedor y el cuchillo, se detuvo de repente. En un principio, siempre había existido la regla de que el hambre determinaba las posiciones de ambas partes. En ese momento, esa forma de formalidad se invirtió por completo. No. Entre aullidos de desesperación, la sombra oscura se desmoronó y se desintegró. En un instante, fue absorbida por ese cuaderno marrón oscuro. Al momento siguiente, el cuaderno marrón oscuro que flotaba sobre la cabeza de Jason se detuvo de repente. El libro se cerró de repente con un portazo. Luego, simplemente cayó de donde estaba y aterrizó directamente en los brazos de Jason. Un gran poder hizo que Jason cayera. Sin embargo, no cayó justo en el centro del plato. Pero a la silla. Estaba sentado en esa silla sencilla y poco sofisticada de respaldo alto. En su campo de visión apareció una mesa redonda e igualmente primitivamente sencilla, con un mantel de color oscuro y cubiertos de plata. Lo visto en la escena anterior se invirtió completamente en este momento. La presa se había convertido en depredador. El cuaderno de color marrón oscuro que había caído en sus brazos se levantó y flotó frente a él, nuevamente. Y esta vez, debajo del texto original, fueron surgiendo poco a poco líneas de texto. ¿No se debe la belleza de la casa a su capacidad de intercambiar, sin importar qué o cuándo? Esto es buenos modales en la mesa. Tienes que tener esto en cuenta. Además, al menos una vez. Enseña. En ese momento se produjo una pausa y luego empezó a surgir aún más texto. Antecedentes: durante la noche, los agentes de patrulla morían uno tras otro, la calle entera se sumió en el pánico. El sheriff no tuvo más remedio que buscar la ayuda de un vigilante nocturno. Y tú, como vigilante nocturno, estás en Rode. Sin dudarlo, aceptaste esta misión. Ahora, ya era de noche y estás caminando por Cross Street. Misión principal: pasar 7 días en Cross Street, 0/7. Idioma temporal obtenido. Recuperación automática al salir de la réplica. Cambio temporal de vestimenta, apariencia y equipamiento. Recuperación automática al salir de la réplica. Inspección de armas de fuego, inconsistencia en la edad de las granadas, potencia reducida en un 50%, intervalo de disparo de MF91 y UZ es de más 0,5 segundos, velocidad de recarga es de más 2 segundos. Capítulo 7. Los ojos de Jason apenas terminaron de recorrer el texto del cuaderno, cuando este simplemente se cerró con un sonido de pop. Tras ese pop, todo lo que tenía delante desapareció. Las mesas, los manteles, los cubiertos, las sillas. Todo había desaparecido. Incluso el propio cuaderno desapareció. En ese lugar había una calle. La ropa que llevaba Jason también se transformó. Ahora llevaba un pantalón negro, una camisa blanca, una chaqueta negra y una gabardina negra larga. También llevaba una gorra de caza gris en la cabeza. La máscara de hockey sobre hielo había desaparecido. Todavía sentía vagas punzadas de dolor en la herida. Pero las armas de fuego, las balas y las granadas todavía estaban allí.
Ante esto, Jason pudo suspirar aliviado. Comenzó a mirar a su alrededor para examinar su entorno. El viento soplaba suavemente y traía consigo el penetrante olor característico del humo de la gasolina quemada. La calle no era ancha, pero a ambos lados de ella había edificios de 2 o 3 pisos de altura. Por eso toda la calle parecía más concurrida y los edificios también eran más bajos. El suelo era un mosaico de ladrillos largos colocados juntos y hacía tiempo que era imposible diferenciar los colores de estos ladrillos. Los huecos entre los ladrillos estaban llenos de agua fangosa, que, a su vez, reflejaba la luz moteada y tenue que brillaba en las calles. La luz provenía de la parte superior de la farola que tenía bases gruesas y pesadas y ramas estrechas y largas. ¿Lámpara de gas? Al girar la cabeza, Jason se quedó obviamente paralizado por un momento al ver los finos y esbeltos tubos y los tornillos de la farola. Solo había visto luces así en fotografías. Ya sea en su ciudad natal o aquí en Sleepless City, debido a la aparición de la electricidad, estas luces habían sido eliminadas hace mucho tiempo. Esta fue la primera vez que vio la cosa real. Además, los edificios de los alrededores irradiaban claramente un aire antiguo. Obviamente, la llamada lección de etiqueta no iba a ser tan sencilla como él pensaba que sería. ¿Fantasía? ¿O es otro mundo? Esto es una verdadera mierda. ¿Qué demonios es ese cuaderno? Jason, que ya había pasado por una situación similar, se calmó rápidamente. En su mano sostenía la empuñadura de la pistola MF-92. Por el momento, todavía no podía asimilar todos los detalles de todo este acontecimiento. Pero él sabía que ese lugar no era seguro en absoluto. Podía recordar claramente las palabras que estaban escritas en las páginas de ese cuaderno. Durante la noche, los agentes de patrulla iban muriendo uno tras otro. Jason abrió mucho los ojos para observar el entorno. Estaba deseando descubrir algo, pero las tenues luces de la calle no podían serle de mucha ayuda. Su visión seguía limitada por la oscuridad. Y lo que empeoró las cosas fue la niebla. La fina niebla se fue espesando poco a poco, bloqueando así la luz amarilla que emitía la lámpara de gas, lo que hacía que la enorme lámpara de gas pareciera una vela que luchaba contra el viento. Muy pronto, Jason perdió de vista las zonas que no estaban dentro del alcance de la iluminación de la lámpara de gas. Rabieta. Suspiro, suspiro. Su campo de visión se estaba reduciendo. Jason no pudo evitar darse cuenta de que su respiración se estaba volviendo un poco más pesada. Justo cuando estaba considerando si debía o no crear más fuentes de luz, de repente sintió un frío en la nuca. Un líquido espeso, helado y con un olor nauseabundo cayó sobre su cuello. Inconscientemente, levantó la cabeza. Entre los bordes de la luz de la lámpara y la niebla del entorno, había aparecido vagamente un rostro extraño. No tenía ojos ni nariz. Solo una boca. Era una boca que mantenía un tipo particular de sonrisa exagerada donde los bordes de esta boca se estiraban hasta sus orejas para revelar todos los colmillos dentro de ella. Y ese líquido maloliente no era otro que la saliva que fluía de su boca. Al instante siguiente, este monstruo babeante saltó y se abalanzó sobre Jason. Abrió bien la boca para intentar morderlo. Estallido. Sin dudarlo, Jason levantó el brazo para disparar. Dado que se trataba de un disparo a corta distancia, Jason acertó con un tiro fatal en la boca de este monstruo. El impacto de la bala hizo que este monstruo volara hacia arriba, en lugar de ir en la dirección prevista, que era atacar a Jason. Y hasta ese momento, Jason finalmente pudo ver con claridad la apariencia completa de este monstruo. El otro lado tenía una cara extraña y su cuerpo era simplemente del tamaño de un conejo. Sus 4 extremidades eran secas y delgadas, y tenía garras extremadamente afiladas, como las de un águila. Todo en él parecía extremadamente incongruente y extraño. Pero la vitalidad del otro bando era, por el contrario, extremadamente fuerte. Incluso si la bala le daba en la boca con gran precisión, al instante siguiente se daba la vuelta y se ponía de pie. Y eso a pesar de que lo que le esperaba no era más que un segundo disparo, y un tercer disparo. Aunque el alcance de disparo se amplió en 0,5 segundos adicionales, Jason todavía llevaba 3 armas consigo donde quiera que iba. Las balas disparadas desde otra pistola MF-92 y su metralleta UZ, respectivamente, alcanzaron al monstruo y lo inmovilizaron contra el suelo de manera brutal.
Aunque hubo un desajuste en la era que hizo que la potencia de las armas de fuego de Jason cayera en un 50%, los 3 disparos que se realizaron sucesivamente contra este monstruo aún lo hirieron gravemente. Al ver que el monstruo se estaba debilitando, Jason soltó la metralleta UZ que estaba equipada con un cinturón de pistola y tomó la primera pistola MF-92 que había estado mordiendo en su boca. Se enfrentó al monstruo, apuntó y, una vez más, apretó el gatillo. Estallido. Este disparo acabó con el monstruo por completo, de una vez por todas. Las 4 extremidades secas y delgadas del otro lado se sacudieron una vez y, a continuación, cayeron en un silencio absoluto. Pero Jason continuó sin apartar la vista de ese monstruo. Justo frente a sus retinas, el talento del depredador comenzó a parpadear y destellar nuevamente. Una fuerte y sin precedentes sensación de hambre surgió de su estómago. Su estómago empezó a gruñir. Estruendo. Estruendo. Jason tragó saliva. Estaba haciendo todo lo posible por contenerse. El deseo de comerse vivo a ese monstruo. Miró hacia el otro lado de la calle. Entre los sonidos crujientes y metálicos de sus zapatos de cuero al golpear el suelo, había una figura humana que se alzaba en la niebla. Con total naturalidad, Jason levantó el brazo y el arma y apuntó con el cañón a la figura que se acercaba. No disparen. Soy yo. Cuando la otra parte cerró la distancia entre ellos y vio que el cañón del arma apuntaba hacia él, gritó inmediatamente. Al mismo tiempo, para demostrar que no tenía malas intenciones, la otra parte levantó ambas manos en el aire. Aunque el otro grupo se encontraba dentro del área iluminada por la farola, había viento en los alrededores. Y por eso, el cuello levantado de su gabardina mantenía su rostro oculto, mientras que la gabardina negra en sí estaba abultada debido a la complexión corpulenta de su portador. No era un hombre alto, pero mirándolo desde donde estaba, tenía un aire de dureza, especialmente en el momento en que levantó la cabeza ligeramente para revelar la cicatriz en su rostro. Pero en ese momento, la otra parte llevaba una sonrisa en su rostro. Lo has hecho bastante bien. Verdaderamente merecedor del título de sereno. Al ver el cadáver del monstruo, esto fue lo que dijo la otra parte. Parecía que podía respirar aliviado. Pero ese tipo de cumplido no hizo que Jason estuviera menos alerta y continuó apuntando el arma directamente a la otra parte. ¿Son todos los serenos tan vigilantes? Soy el sheriff de este lugar, Bandy. No soy uno de esos monstruos. Además, yo era el que te buscaba, ya que necesito que nos ayudes. El sheriff, cuyo nombre era Bandy, le explicó la situación una y otra vez, pero Jason permaneció impasible. Tal vez deberíamos esperar y ver. Mis hombres llegarán pronto. Todos ellos podrán responder por mí y demostrar mi identidad. Mirando a Jason, el sheriff simplemente se encogió de hombros. Sabía que se rumoreaba que no era fácil querer relacionarse con ningún sereno, pero ciertamente no esperaba ver tal grado de vigilancia. Pero él no sentía ningún enojo en absoluto. Por el contrario, este sheriff admiraba la vigilancia de Jason. Porque él también estaba igual de vigilante. Mucho más joven de lo esperado, pero muy eficiente a la hora de trabajar. Mucho más maduro que sus compañeros. Este sheriff estaba evaluando y valorando a Jason en su corazón. Del mismo modo, Jason hacía lo mismo mientras miraba al sheriff de arriba a abajo. Con un cuerpo fuerte y robusto, y con las falanges dorsales de ambas manos cubiertas de gruesos callos, el sheriff era obviamente competente en las habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Y había callos viejos en la boca del tigre de su mano derecha, así como en su dedo índice, debido a la frecuente necesidad de apretar los gatillos de sus armas de fuego. Debería ser bastante hábil en el tiro o incluso podría ser un experto en ello. Y justo cuando ambos grupos se estaban evaluando mutuamente, se oyeron más pasos provenientes de ambos lados de la calle. Una docena de policías uniformados se acercaron corriendo muy rápidamente. Señor. Estos agentes miraron horrorizados al monstruo que yacía en el suelo mientras se inclinaban para saludar a Bandy. Muy bien, jóvenes. Nuestro problema está resuelto. Al menos logramos resolver algunos de nuestros muchos problemas. Ahora, sigue la lista anterior y ve a realizar tus tareas de patrulla. Cuando llegó al final de sus instrucciones, la voz del sheriff subió de repente varios decibeles. Al instante, los agentes que estaban allí se marcharon rápidamente en equipos de 2. Después de ver que todos sus hombres se habían marchado, este sheriff volvió a mirar a Jason. Todos son unos chicos estupendos, pero quedaron aterrorizados por lo que vieron. Después de todo,
Nunca habían visto nada parecido antes. Por supuesto que a mí me pasa lo mismo. Si no, nunca habrían enviado ninguna carta de ayuda. El sheriff habló en defensa de sus hombres. Luego se rió burlándose de sí mismo. Sin embargo, fue fugaz. Muy pronto, el sheriff recuperó su sonrisa. Una vez más, centró su atención en el monstruo que tenía delante. Había seriedad y vigilancia escritas en todo su rostro. Aunque pareciera que este monstruo estaba muerto, nadie sabía si volvería a la vida. Lo que había que saber era que, en muchas novelas biográficas, los monstruos de ese tipo a menudo tenían la capacidad de revivir después de la muerte y serían mucho más poderosos que antes. ¿Cómo debemos afrontarlo? El sheriff señaló el cadáver del monstruo y preguntó. Después de una breve pausa, simplemente agregó otra línea: usted es el profesional. Lo escucharé. Jason miró el cadáver del monstruo y preguntó sin más. ¿Tienes una barbacoa? Capítulo 8. Al final, el sheriff Bundy no encontró una barbacoa para Jason, sino que le proporcionó una olla de metal como reemplazo. Fue como reemplazar el hotel en el que Jason residía anteriormente por un dormitorio individual para agentes de policía. El dormitorio de solteros que tenía frente a él era obviamente más lujoso. No había literas superiores e inferiores, a diferencia de lo que había imaginado. En cambio, el dormitorio, la cocina y el baño estaban claramente separados en estancias independientes. El estudio estaba incorporado al dormitorio, donde el escritorio, acompañado de 2 sillas, estaban colocados junto a la cama. Además, había una cortina de color oscuro que protegía la ventana que estaba junto al escritorio. La habitación no era muy grande, pero según los estándares de Jason, era lo suficientemente buena. Lo más importante es que la ropa de cama estaba recién cambiada, estaba limpia y todavía olía a que la habían dejado al sol. Anteriormente, cuando aún vivía en el alojamiento que le había proporcionado el viejo, también tenía una habitación individual, pero probablemente el tamaño de esa habitación solo tenía espacio para una cama. Y, por supuesto, no había cama en la habitación, solo un colchón desgastado y una manta que necesitaba ser doblada varias veces para tapar todos los agujeros que tenía. Mis hombres enviarán su equipaje aquí en un momento. No te preocupes. Ellos saben lo que deben hacer, así que no tocarán ninguna de tus cosas. Bundy estaba hablando mientras Jason miraba a su alrededor para inspeccionar sus alrededores. Está bien. Jason asintió. Dios sabe dónde estaba el hotel en el que se alojaba antes. Ahora que había alguien que lo reemplazara, naturalmente, era más de lo que jamás podría desear. En cuanto a la garantía de Bundy, él lo creyó. Pudo ver que el otro partido tenía un prestigio considerable entre ese grupo de jóvenes. ¿Qué opinas de los acontecimientos de esta noche? Jason preguntó. No proporcionó ningún detalle específico, solo referencias generales. No tenía más información de antemano, así que si quería obtener más información, tenía que hacer lo que estaba haciendo. Después de todo, no había olvidado su misión principal, que era pasar 7 días en Cross Street. Aunque al principio se consideró que había estado bastante cerca, Jason no sintió que la comida que estaba a punto de poner en la olla para cocinar fuera la fuente de todo el peligro. Si ese era el caso, entonces el grupo de agentes que estaban tan bien equipados con sus armas de pólvora no deberían sentirse tan asustados e indefensos. Además, con un oficial como Bundy, Jason creía que esa comida no habría causado tantos problemas. Entonces, tenía que haber un problema aún mayor. De hecho, la verdad también fue así. Después de escuchar las preguntas de Jason, el sheriff frunció el ceño. Es un poco extraño. Como sabéis, el daño causado anteriormente por ese monstruo fue tan grande que cualquiera se asustaría con solo mirarlo. Pero hoy lo que vemos no tiene nada que ver con lo que vimos en ocasiones anteriores. Por supuesto que no tengo dudas sobre ti, Jason. Las palabras iniciales de Bundy fueron las siguientes: pensó en cada frase y palabra antes de hablar e hizo todo lo posible para que Jason comprendiera. Al mismo tiempo, fue muy cuidadoso al explicar, para que Jason no se ofendiera. Necesito escuchar algo más específico. No hubo fluctuaciones en el tono de Jason mientras continuaba haciendo preguntas. Por supuesto. Esta descripción que le estoy dando carece de detalles. Traeré el cuadro del pintor de inmediato. Después de esto, Bundy se puso de pie. Jason, ¿necesitas algo más? Cuando estaba a punto de irse, Bundy se detuvo a preguntar. Después de pensarlo detenidamente durante un momento,
Jason respondió, aceite, chile, sal, salsa de soja, patatas, cebollas, tomates. Bandy estaba aturdido, sin palabras, como la primera vez que tuvo que enfrentarse al problema de encontrarle una barbacoa a Jason. Bandy se quedó en el mismo sitio durante unos 2 segundos antes de cerrarle la puerta silenciosamente a Jason al salir de la habitación. Bandy estaba muy satisfecho con este sereno, Jason. Joven y fuerte, pero alerta y agudo. Incluso tenía una habilidad considerable para disparar. Fue solo que tenía una ligera tendencia a contar chistes fríos. Y lo hacía de repente y a la gente que lo rodeaba le parecía simplemente insoportable. Con un suspiro, Bandy se dirigió a su propia oficina, que también era su dormitorio. Como era soltero, había convertido su dormitorio en una oficina. Esto le permitiría tener más tiempo para ocuparse de los casos. Jason escuchó los pasos de Bandy al alejarse. Luego se levantó y caminó hacia la cocina. Los dormitorios de solteros no tenían suministro de agua ni gas. En este lugar, la estufa todavía utilizaba leña y carbón. El agua se colocaba en un tanque al costado de la estufa. En ese momento, la leña y el carbón estaban ordenados cuidadosamente en su lugar mientras el tanque de agua se llenaba hasta el borde. Esto le evitó a Jason muchos problemas. Y, para gran deleite de Jason, encontró algo de pimienta en la cocina. El carbón, encendido por la madera dentro de la estufa de hierro, estaba empezando a liberar energía térmica. Jason inmediatamente arrojó algunos trozos más de madera dentro. De repente, con un silbido vertiginoso, se vio al instante una explosión de llamas. En medio de las crecientes llamas, Jason usó un par de alicates de carbón para recoger ese monstruo que era tan grande como un conejo y lo colocó sobre las intensas llamas. Cuando las grasas y las intensas llamas chocaron, el pelo que cubría el cuerpo del monstruo comenzó a arder rápidamente con fuertes crujidos. La depilación era un proceso relativamente delicado. Un pequeño descuido podía quemar la carne. Por eso, Jason daba vueltas a la carne de un lado a otro para que el calor del fuego se distribuyera de manera uniforme. Hecho todo esto, colocó la olla de metal, que estaba llena hasta el borde con agua, sobre la estufa de hierro. Luego, arrojó dentro al monstruo entero y cubrió la olla con su tapa. Si pudiera, Jason destriparía a este monstruo que lo atacó y lo cocinaría de una manera más elaborada. Pero ya había intentado hacerlo antes. El cuchillo de cocina simplemente no podía cortar la capa exterior de piel de este monstruo. Así que decidió utilizar uno de los métodos más primitivos. El tiempo pasó, minuto a minuto, segundo a segundo. Una fragancia más intensa penetró en la nariz de Jason. La comida se cocinó mucho más rápido de lo que Jason esperaba. Con un cuchillo de mesa, probó la dureza y la suavidad de la comida. Luego, de inmediato, Jason sacó la carne de la olla. Después de espolvorear un poco de pimienta sobre la carne que se había cocinado hasta ablandarse, a Jason simplemente no le importó si se quemaría las manos o no y de inmediato se puso a desgarrar la carne. De alguna manera, sabía a carne de pollo. Pero estaba más tierno, sobre todo el jugo que había entre las distintas capas de carne, que le daba a la carne un sabor aún más rico. Junto con el toque picante de la pimienta, el plato definitivamente despertó el voraz apetito de Jason. Si pudiera tener un plato extra de aceite de ajo machacado con un poco de salsa de soja, sería aún mejor. Mientras comía, Jason suspiró. Al mismo tiempo, su atención se centró en el texto que aparecía, una vez más, ante su retina. Devora al sonriente. Pequeña recuperación de una lesión. Saciedad +1. Saciedad, 1. Tras el suceso, la comida que acababa de entrar en su estómago se redujo a un chorro de agua tibia que se extendió por todo el cuerpo de Jason. La herida en su pecho se curó rápidamente. Unos segundos después, ya no sentía dolor. Jason levantó las manos para palparse el pecho y luego se quitó el vendaje. Incluso para alguien que siempre estuvo tan preparado como Jason, al ver cómo su herida pudo curarse tan perfectamente, no pudo evitar llenarse de admiración. Sin embargo, no se olvidó de arrojar el vendaje que se había quitado a la estufa de metal. Obviamente, este también era un mundo que tenía un lado misterioso. No quería dejar expuesta ninguna debilidad innecesaria que tuviera. Las llamas dentro de la estufa volvieron a elevarse. En ese momento, Jason finalmente tuvo la oportunidad de preguntar sobre la llamada saciedad. Cuando concentró toda su atención en saciedad 1, el texto frente a su retina también mostró nuevos cambios. Nombre, Jason Chen Hie.
Edad, 19 años, masculino. Línea de sangre, humana. Título, 1000. Saciedad, 1. Fuerza 1.2, agilidad 1.0, físico 1.2, espiritualidad 1.0, percepción 1.0. Talento, depredador. Especialidad, ninguna. Habilidad, es arma de pólvora, armas pequeñas, principiante, combate cuerpo a cuerpo, principiante. Equipo, ninguno. Mochila, vacía. Nota 1. Bajo la premisa de un cuerpo sano, a todos los hombres normales se les atribuiría la propiedad número 1. Nota 2. Eres alguien que ha pasado por un entrenamiento básico. Aunque no eres muy poderoso, tu dieta única te hace talentoso. Ante los ojos de Jason apareció información muy detallada sobre los atributos. Pero lo más importante es que detrás de los dos campos, arma de pólvora, armas pequeñas, novato, y combate cuerpo a cuerpo, novato, que se encuentran en la barra de habilidades, se colocaron signos y. Capítulo 9. Jason no era idiota. En el momento en que vio el signo y, de alguna manera adivinó algo. Inmediatamente, lanzó una mirada en dirección a los dos conjuntos de habilidades, arma de pólvora, armas pequeñas, novato, y combate cuerpo a cuerpo, novato. Luego, una descripción de estas habilidades, que, de acuerdo con la especulación de Jason, aparecieron. Armas de pólvora, armas pequeñas, principiante sabes usar armas pequeñas como pistolas, metralletas y rifles, que son armas de pólvora, pero no eres un tirador de primera. No esperes que el arma que tienes en la mano pueda hacer algo fantástico. Tienes una saciedad, mejora tu arma de pólvora, armas pequeñas, si barra diagonal no. Combate cuerpo a cuerpo, principiante el cuerpo en sí mismo es un arma poderosa. Has recibido un entrenamiento básico y posees un cierto grado de habilidad. Aunque se trata de una habilidad común, aún puede diferenciarte de la gente común. Tienes una saciedad, mejora tu combate cuerpo a cuerpo, si barra diagonal no. ¿Puedo mejorar directamente el nivel de habilidad que tengo? Con tal suposición en mente, Jason no dudó en optar por mejorar el arma de pólvora, armas pequeñas, novato. Si tuviera una gran cantidad de saciedad, a Jason no le importaría mejorar ambos conjuntos de habilidades al mismo tiempo. Sin embargo, bajo la premisa de que solo podía mejorar uno, Jason estaba más inclinado a mejorar su arma de pólvora, armas pequeñas. Sin él, el poder de las armas de fuego sería aún más poderoso en la etapa actual. Después de que Jason hizo su elección, una oleada de conocimiento apareció en su mente sin más preámbulos. Este conocimiento incluía habilidades que requerían más técnicas de puntería y tiro. Parecían ser habilidades que Jason obtuvo después de invertir una gran cantidad de esfuerzo y tiempo en el entrenamiento. Con estas habilidades, Jason sintió que no necesitaba apuntar. Solo necesitaba sentir y luego, con solo levantar el arma en su mano, podía dar en un objetivo que estaba a unos 10 metros de distancia. Pero lo más importante es que Jason se dio cuenta de que su sentido de la vista y el oído se estaban volviendo más agudos y que se estaba volviendo más inteligente. Esto no era una ilusión. Y todo fue real. Armas de pólvora, armas pequeñas, principiante avanzado sabes cómo usar armas pequeñas como pistolas, metralletas y rifles, que son armas de pólvora. No solo eso, sino que también comprenderás gradualmente sus características y efectos, percepción más 0.1. Una vez que mis habilidades se actualicen al nivel principiante avanzado, no solo podré tener una comprensión más profunda de las habilidades, sino que también podré mejorar sus atributos. Entonces Jason confirmó lo que necesitaba saber sobre este aspecto. Luego entrecerró los ojos. Parecía haber encontrado la clave para salir de la situación. No era solo lo que tenía delante, también estaban los que estaban fuera de las notas. En ese momento, sus heridas se recuperaron por completo y sus habilidades de tiro aumentaron al siguiente nivel. Frente a los 3 atacantes que estaban armados, sus posibilidades de ganar aumentaron en al menos un 20%. Y esta no fue la escena final. Todavía podría continuar mejorándose. Con tal que había suficiente comida. Jason miró la olla de metal y su corazón se llenó de anticipación. Entonces, en lugar de actuar con impaciencia, levantó la olla de metal y terminó la sopa, poco a poco, mientras esperaba a Bandy. La sopa no sació mucho a Jason, pero sí fue bastante deliciosa. Si tan solo pudiera tener un panecillo al vapor o una rebanada de pan para limpiar la olla.
Al observar las gotas de aceite adheridas a la pared interior de la olla de metal, Jason dejó la olla a un lado sintiendo un ligero pesar. Ya podía escuchar los pasos que se acercaban de aquel sheriff. El siguiente segundo. Toc, toc, toc. Soy yo, Bandy. En medio del sonido de alguien tocando a la puerta, se oía la voz del sheriff. Por favor, entra. La voz de Jason apenas bajó cuando Bandy, que sostenía 3 bolsas de papel craft, abrió la puerta. Son incluso más directos de lo que he descrito. Mientras decía esas palabras, la otra parte le entregó las 3 bolsas de papel craft a Jason. Las bolsas de papel craft no eran pesadas y había fechas escritas en la portada de cada una de ellas. 5 de agosto, 8 de agosto, 11 de agosto. Jason cogió el que tenía la fecha más antigua. Abrió el papel craft y sacó los papeles que contenía. Después de ver lo que estaba escrito en la hoja superior, no pudo evitar fruncir el ceño. Esta pieza fue lo suficientemente buena como para ser considerada una pintura de un pintor con habilidades consumadas. Lo que pasó es que su contenido realmente causó un gran malestar en su audiencia. En el centro del papel de dibujo había 2 pantorrillas humanas. No se había dibujado ninguna parte por encima de las rótulas y lo que originalmente debían ser las partes de los pantalones que supuestamente cubrían las piernas, ahora colgaban sobre los pies, cubriendo así los zapatos. Aunque la imagen era en blanco y negro, Jason todavía tenía una especie de ilusión de que estaba mirando una imagen borrosa de carne y sangre real. Los dibujos que siguieron a esta pieza eran imágenes que ampliaban el contenido de esta pieza de dibujo, pero desde diferentes ángulos. Incluían dibujos de las perneras de los pantalones, los zapatos y los alrededores de la calle. Estas escenas en las pinturas le proporcionaron a Jason una perspectiva más clara sobre la imagen borrosa original de carne y sangre. Después de examinar una docena de piezas, Jason comenzó a abrir la segunda bolsa de papel craft. En comparación con las pinturas de la primera bolsa de papel, lo que se encontró en esta segunda bolsa era aún más incómodo. ¿Por qué? En esta bolsa había un montón de carne picada. No había forma de confundirlo con otra cosa, era carne picada, como la que se usa para rellenar los dumplings. Aparte de la carne picada no había nada más en la bolsa. Pero el pintor hizo su trabajo diligentemente y describió el montón de relleno de bola de masa picada lo mejor que pudo. Y en la tercera bolsa de papel craft, el artículo aún conservaba un estilo lo suficientemente fuerte como para hacer que ambos sintieran una gran incomodidad. Una calavera. Este cráneo estaba muy completo. No estaba roto, pero solo quedaba la mitad de la cara. La otra mitad se había derretido por completo, dejando al descubierto huesos densos y blancos. La otra mitad que quedaba de ese rostro era un semblante amenazador que estaba lleno de máxima desesperación y miedo. Jason miró el rostro, que a su vez lo miró, y no pudo evitar sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Luego se controló y, sin permitirse mostrar ningún rastro de anormalidad en su compostura, levantó la cabeza para mirar a Bandy. ¿Qué otra cosa? Jason preguntó. En el interior de estas bolsas de papel craft solo había pinturas. No había ninguna descripción escrita ni tampoco constancia alguna. Era muy obvio que se estaban cumpliendo ciertas reglas con respecto al contenido de estas bolsas. Por supuesto, también existía la posibilidad de gestionar por separado estas bolsas, pero para un forastero como él, no había forma de poder examinarlas todas. Si se tratara de un sereno de verdad, esa persona debería tener un conocimiento profundo de la situación, pero era un impostor, por lo que solo podía recurrir a engaños para salir del paso. Afortunadamente, en Bandy no surgió ninguna sospecha. Después de que Jason expresó su pregunta, este sheriff le respondió inmediatamente. El primero en sufrir un percance fue Panke. Debería haber regresado aquí antes del amanecer para el cambio de turno, pero ni siquiera después del amanecer regresó. Finalmente, uno de nuestros hombres lo encontró en un callejón. El siguiente en aparecer fue Kurtz. Al igual que sucedió con Panke, no regresó a la hora estipulada para entregarle su trabajo a la siguiente persona. Luego, a partir de la placa de policía que encontramos en la carne picada, confirmamos su identidad. El último fue Jofe. Los sucesivos ataques a nuestros agentes nos hicieron aumentar el nivel de vigilancia. Pero el resultado no fue diferente. Jofe murió, mientras que su compañero, Tar, ha desaparecido. Hemos estado haciendo todo lo posible para encontrar a Tar, pero han pasado 3 días y todavía no tenemos pistas sobre su paradero. Mientras Bondi relataba los hechos, su rostro estaba lleno de tristeza y sus párpados estaban caídos.
Jason, por su parte, fruncía el ceño. Con el ceño fruncido, miraba las bolsas de papel craft y los cuadros. Y entonces, una pregunta surgió en su mente: ¿había sido un monstruo o muchos monstruos los que pudieron haber causado semejante tragedia? Si esto fue causado por muchos monstruos, entonces la situación aquí era peor de lo que había especulado inicialmente. Tendría que enfrentarse a muchos monstruos que acechaban en la oscuridad. Esto indicaba el aumento vertiginoso del índice de peligro. ¿Y si fuera solo un monstruo? La situación no mejoraría, al contrario, podría incluso llegar a ser mucho peor que antes. Si se observan bien las pinturas que representan los distintos escenarios, si realmente se trata de las acciones de un solo monstruo, entonces la otra parte podría ser mucho más brutal de lo que imaginaba. Esto habría ido mucho más allá del alcance de cazar presas. La otra parte tomó esto como un juego. Y la otra parte era astuta. Era un monstruo cruel y astuto, definitivamente no era fácil enfrentarse a él. Por supuesto, lo que más le preocupaba a Jason era si tenía que enfrentarse a estos monstruos o a este monstruo. ¿Por qué querían enfrentarse específicamente a los alguaciles? ¿Hubo algún punto de conexión entre ellos? Para aclarar sus dudas, Jason preguntó: ¿hay alguien más entre las víctimas? ¿Alguien más aparte de los policías? No. Bandy respondió con absoluta certeza. Está bien. Jason asintió con la cabeza pensativamente mientras reflexionaba. Entonces, justo cuando Jason estaba preparado para seguir haciendo preguntas sobre cuándo sucedieron los hechos, se oyeron pasos rápidos y fuertes en el pasillo. Sin llamar a nadie, la puerta de su habitación se abrió de par en par y entró corriendo un joven policía. Señor, encontramos a Tar. Él. Capítulo 10. Él. La voz del joven policía se quedó atascada en el fondo de su garganta, como si hubiera un objeto duro obstruyéndole el tracto vocal. Solo cuando Bandy lo miró, el joven policía finalmente escupió las palabras con dificultad. Está muerto. De repente, Jason vio a Bandy apretando el puño con mucha fuerza. ¿Dónde está? Bandy preguntó con tono rígido. En la Plaza de la Cruz. El joven policía respondió. Sin decir nada más, Bandy salió directamente. Jason lo siguió rápidamente. Bandy, con gran angustia en el corazón, decidió no caminar. El sheriff llevó a Jason directamente a bordo de un carruaje. Aquel joven policía era el encargado de conducir el carruaje. Siguiendo el sonido del látigo, el carruaje cargó directamente hacia Kansan Street. Kansan Street, que en su día fue y sigue siendo la calle más próspera de Rhode, era lo suficientemente ancha como para permitir que dos carruajes adyacentes pasaran uno junto al otro. Y, en ese momento, todos los coches de la calle se apresuraron a alejarse de ese carruaje que llevaba la insignia de policía. El carruaje atravesó la calle que estaba repleta de tiendas apiñadas a la velocidad del rayo y llegó al centro de Kansan Street, donde estaba Cross Square. A diferencia de la calle anterior, que estaba llena de todo tipo de tiendas tradicionales o de reciente creación, la Plaza de la Cruz era lo suficientemente amplia. La arquitectura más llamativa no era otra que la Torre del Reloj, que tenía 20 metros de altura. En ese momento, ya fueran los caballeros vestidos con smokines negros y sombreros de copa de seda del mismo color, las damas con sus mangas completamente forradas de encaje o incluso los plebeyos con sus blusas de manga larga y sus faldas gruesas tejidas a mano, todas las miradas estaban fijadas en la Torre del Reloj. Sus ojos estaban llenos de miedo. Un cadáver incompleto colgaba de la Torre del Reloj. La cabeza del cadáver estaba clavada en el punto más alto, mientras que las cuatro extremidades estaban intercaladas con los postes de abajo. Jason saltó del carruaje y fácilmente vio el cadáver. Sígueme. Bandy dijo mientras corría hacia la Torre del Reloj, con Jason siguiéndolo de cerca. Señor. Señor. Los policías que bloqueaban a la multitud se apresuraron a inclinarse y saludar a Bandy, luego procedieron a abrir paso tanto para Bandy como para Jason, para que tuvieran un camino libre directo al interior de la Torre del Reloj. La puerta de la Torre del Reloj estaba abierta. La cerradura de la puerta estaba colgada de la verja de hierro y no mostraba signos de daño. Había un gran desorden en el suelo, con materiales de construcción como mampostería y herramientas apilados y colocados aleatoriamente por todas partes. Para que Rhode City parezca más moderna, el alcalde se dispone a instalar un reloj en esta torre centenaria. Con la premisa de que el reloj se conservará, se sellará en todas las direcciones para poder instalar las manecillas de las horas, los minutos y los segundos.
Según el avance, según lo programado, todas las obras deberían estar terminadas a finales de mes. Pero esta vez parece que habrá que posponer la fecha de finalización. Bandy vio que la mirada de Jason se detenía en el lugar donde estaban esos materiales de construcción. Inmediatamente, le explicó la situación. Jason asintió y no hizo más preguntas. Siguió a Bandy de cerca mientras continuaban su ascenso. La escalera era de madera y muy antigua. Al pisarla hacía un ruido chirriante y chirriante. Esto hizo que Jason fuera aún más cuidadoso. No quería perder el paso y caerse como consecuencia de ello. Después de 3 puntos de inflexión, Jason llegó a la cima de la torre del reloj. Desde allí se podía tener una vista aérea de toda Road City. Había obras en construcción quemadas por el sol abrasador y grupos de personas muy atareadas. La ciudad parecía prosperar y prosperar. Si no hubiera habido brazos o piernas que sobresalieran de las columnas, habría sido aún mejor. Se utilizaron soldadores para perforar los brazos y las piernas, que luego se clavaron en 2 de los 4 pilares de la torre del reloj. Y esa calavera en la cabeza simplemente se pegó al pararrayos en la parte superior del edificio. Se colocó de tal manera que la parte superior de la cabeza estaba hacia abajo y un par de ojos, llenos de vacío, simplemente miraban hacia el cielo. Sin lugar a dudas, el cráneo de este desafortunado hombre estaba perforado de principio a fin. Lo interesante a lo que vale la pena prestar atención es que, de manera similar a la forma en que la cabeza estaba posicionada hacia abajo, los brazos y las piernas también estaban colocados en lados opuestos. Para decirlo de forma sencilla, el brazo y la pierna izquierdos estaban pegados al pilar derecho y el brazo y la pierna derechos estaban pegados al izquierdo. Jason subió por una escalera de cuerda para evaluar y examinar la situación. Luego, regresó al interior de la torre del reloj. ¿Encontraste algo?, Bandy preguntó inmediatamente. Ante la mirada ansiosa del sheriff, Jason pensó por un momento. Luego, respondió, debemos haber sido engañados anoche. Esto debe ser lo que realmente quería hacer. El pequeño monstruo al que le disparé solo debería ser un señuelo utilizado para atraer nuestra atención. Al mismo tiempo, también está tratando de sondearme. Jason hizo una pausa por un momento mientras hablaba. ¿Hay alguien más que sepa que estaré aquí, aparte de ti?, él preguntó así. ¿Sospechas de mis hombres? Imposible. Todos son personas leales y confiables. Bandy se quedó paralizado por un momento. Luego, inmediatamente, refutó. Ante semejante refutación, Jason tenía sus propias reservas, al igual que las que sentía hacia el sheriff que tenía justo delante. Después de haber vivido durante un año en Sleepless City, había aprendido desde hacía tiempo que nunca debía confiar en extraños. Ignorando al sheriff, Jason continuó preguntando. ¿La gente de aquí encontró algo? Como este lugar estaba siendo remodelado, naturalmente alguien quedaría abandonado aquí. Incluso si fuera de noche, debería haber alguien que se quedara de guardia. ¿Pinzón? Bandy gritó a todo pulmón. Inmediatamente, aquel joven policía que había ido hasta ellos para pasarles información y luego los había conducido hasta allí, llegó corriendo. Un joven agente vestido con uniforme de policía se puso de pie y le hizo una reverencia a Bandy para saludarlo. Luego se volvió hacia Jason y asintió para reconocer su presencia. El otro joven tenía cejas pobladas y ojos brillantes de vitalidad. Su rostro, aunque de aspecto más tierno, tenía una especie de severidad que guardaba cierta similitud con el de Bandy. Incluso su forma de caminar y su postura al estar de pie eran similares a las de Bandy. ¿Podría estar imitando a Bandy? Jason solo estaba adivinando. Sin duda, se trataba de un joven que idolatraba a Bandy y lo tenía en alta estima. ¿Qué vio la gente de aquí?, Bandy preguntó sencilla y directamente. Nada. El hombre que estaba de servicio anoche estaba completamente borracho. De hecho, si no hubiera sido por el amanecer, cuando la gente fuera de la torre del reloj se dio cuenta de que algo no iba bien, todavía estaría en estado de ebriedad. Finch respondió. Resoplido. Resoplido. Al oír esa respuesta, el ritmo de la respiración del sheriff se aceleró un poco. Su rostro se puso rojo y apretó los puños con fuerza. Sin embargo, después de un momento, simplemente se quedó de pie en el mismo lugar con actitud resignada, luciendo como un globo desinflado. Era muy obvio que este sheriff comprendía que descargar su ira contra un borracho era una decisión extremadamente imprudente. Trae al pintor aquí. Ayudarás a registrar todo.
Bandy le dijo al joven. Sí, señor. El joven volvió a saludar a Bandy. Bandy asintió y bajó. La multitud que se reunía al pie de la torre del reloj era cada vez mayor. Necesitaban que él diera un paso al frente para resolver el problema. Además, había un reportero que había venido porque se había enterado de la noticia, y este era también un asunto que requería que Bandy se ocupara de él. No quería que el joven bajo su mando cometiera errores innecesarios por impulso. Jason no lo siguió y dio un paso adelante esta vez. No era bueno tratando esos temas. Jason, su señoría. De repente sonó la voz del joven. Sí. Jason miró hacia el joven policía. Todos sabemos la noticia de su llegada. Desde el incidente con Panke y los demás, todos hemos estado viviendo en estado de pánico durante días. El Señor solo quiere que estemos tranquilos. Pero, por favor, no malinterpretes a nuestro oficial. Es un buen hombre y merece nuestro respeto. El joven enfatizó. Está bien. Jason asintió para expresar su comprensión, pero eso no hizo que bajara la guardia. Observó al joven durante unos buenos 3 segundos antes de abrir la boca para hablar de nuevo, lo que hizo que la otra parte se sintiera incómoda. ¿Sabes quién fue el primero en mostrar pánico? O más bien, ¿quién fue el primero en mencionar estos acontecimientos? Jason bajó el tono de su voz para que sonara más baja. Luego habló de una manera muy elaborada, pronunciando una palabra a la vez. Sin duda, una manera así de cuestionar estaría llena de opresión. El joven, que al principio se sentía algo inquieto, inmediatamente comenzó a sentirse nervioso. Es Jeffrey. Así es Jeffrey. Después de que ocurrió el segundo caso, él estaba en la cantina diciendo cosas como, ¿quién en el mundo sería capaz de algo así? Deben ser esos monstruos legendarios. El joven pensó por un momento y luego dijo de manera muy resuelta. Jeffrey, el tercer policía que sufrió un percance, fue el que solo quedó con la cabeza. Jason volvió a anotar este nombre. Luego continuó preguntando. ¿Qué piensan todos ustedes de esos monstruos legendarios? Tal como lo describiste. Deberían encontrarse en leyendas e historias. Si no fuera por lo que he visto con mis propios ojos, nunca creería que exista tal cosa en este mundo. El joven rió amargamente. En efecto, estas existencias nunca habían sido conocidas por la gente común durante todo este tiempo. Pero para algunas personas, no era ningún secreto. Jason estaba muy seguro de esto. De lo contrario, ese sheriff tampoco pediría ayuda a un sereno como él. La existencia de los serenos era evidencia de que el mundo actual en el que se encontraban estaba dividido entre el exterior y el interior. Afuera estaba lo que la gente conocía. ¿Y en cuanto al interior? Eso fue. Estallido. El sonido de un disparo interrumpió los pensamientos de Jason. El disparo se produjo al pie de la torre del reloj. Jason miró inmediatamente hacia afuera de la torre. Vio al sheriff tendido en un charco de sangre, mientras que el entorno era un caos total. La gente intentaba frenéticamente evitar a una figura que sostenía un arma, lo que hacía que la otra parte fuera aún más visible. Jason rápidamente sacó su arma. Pero sin darle tiempo siquiera a apuntar y disparar, una cuerda resbaladiza le rodeó el cuello y luego se tensó. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.